este caso es un configurador propio, por lo que los datos que vais a ver son los que nosotros hemos considerado que son los mejores, pero como os decía David, esta solución es personalizada al 100% y cada usuario tendrá lo que él necesite en cada momento. Por supuesto, funciona en cualquier idioma en el que deseéis, ¿vale? Así que vamos allá. Entonces vamos a hacer un pedido en directo para que lo podáis ver, ¿vale? Pues una prueba para webinar. Como usuario voy a ser yo y como email colocaré... Vale, por ejemplo, en este caso, ver que cualquier tipo de fallo que tengamos al rellenar los datos nos lo va a evaluar el configurador para que no haya nada que nos perdamos. Hemos pedido usuario e email porque quizá será muy interesante que a ese usuario y ese email le lleguen todos los entregables que vamos a obtener con el configurador en este caso. Esta es la página principal del configurador. Vale, se compone de tres partes principales. Una parte de la izquierda con un menú interactivo en el que vamos a ir las diferentes opciones. Una parte central común a todos ellos y una parte derecha en la que vais a poder ver pues diferentes resúmenes que tenemos de cada uno de los tipos. Lo primero siempre será introducir para qué cliente vamos a realizar el pedido. Tener en cuenta que todos los desplegables que vamos a ver durante el configurador siempre serán datos reales. No están introducidos en ninguna tabla, sino que estamos leyendo y atacando directamente a nuestra base de datos del sistema de gestión, del RP o de lo que tengamos. De esta manera, el usuario del configurador no tiene que preocuparse de que la dirección, el descuento o cualquier dato del configurador esté actualizado, sino que cada día que se conecta todo está perfectamente funcionando. Podemos añadir filtros para facilitar al usuario el uso del configurador, ¿vale? Y en este caso pues vamos a tener un pedido para Ibermática. Y en el descuento comercial, por ejemplo, viene por defecto el que nosotros tenemos en el sistema. Podríamos llegar a editarlo, ¿vale? Ponemos el que nosotros queramos y ves, la herramienta está siempre llena de avisos e indicaciones para decirle, por ejemplo, que en este caso el máximo descuento que permitimos es 25. Pues bueno, aplicamos 25 y seguimos hacia adelante. Entonces, recalcar todo el rato que el menú y las opciones vamos a estar hablando de ascensores, pero que estamos hablando de cualquier producto que pueda haber en el mercado, ¿vale? En este caso hablaremos del hueco, que es el habitáculo en el que insertaremos en este caso nuestro ascensor, ¿vale? Pues puedo definir las dimensiones principales del hueco. Podría tocar el espesor del hueco. Veis que el configurador es muy visual, es muy sencillo, todas las opciones están bastante claras. Por ejemplo, ponemos un recorrido de 250, la distancia entre las plantas me la calcula automáticamente, ¿vale? Si pongo 4 plantas. Y una vez que dispongo de las plantas que deseo, pues los añado y aquí tenemos el hueco en 3D, ¿vale? Es un 3D totalmente interactivo, muy ligero. Aquí podemos ver que cualquier persona con esta ayuda es capaz de manejarlo. Podemos rotarlo, podemos hacer zoom, podremos desplazarlo, ¿vale? Pues nos podemos sumar por arriba, por donde deseemos, ¿vale? Entonces, en este caso, pues por ejemplo, podría venir aquí, ¿vale? Aquí tenemos el foso y podría cambiar esta distancia y añadir un foso más grande. Y nuestro 3D todo el rato, ¿ves? Se va a ir actualizando. El mismo caso con la vida y los embarques. Podríamos tocar cada una de las dimensiones de los pisos, por ejemplo, bajar 2 milímetros aquí para garantizar mi recorrido. O, por ejemplo, quitar del embarque 1 la puerta trasera, ¿vale? De esta manera tan sencilla. Acabo de quitar el embarque trasero y lo voy a colocar en la planta superior, ¿vale? Entonces, de esta manera tan sencilla, pulsando botones interactivos, pulsando... ¿Veis? Ahí tenemos nuestro hueco, ¿vale? Una vez que tenemos el hueco, incluso si queremos ver más información del 3D, podemos aligerar el hueco, hacerlo transparente y pasar a ver lo que sería un poco el contenido del hueco. Para los que sean expertos en la materia, no está introducido el 100% de los componentes de un ascensor porque a priori no son necesarios ahora mismo y podrían incluso llegar a liar más que ayudar. Así que hemos incluido los bloques principales de la máquina. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con este desplegable, con este slider, podemos incluso mover el ascensor, como estáis viendo, o animarlo y directamente garantizar que el comercial podría llegar con el cliente a garantizar que el recorrido, que los requisitos de seguridad se están cumpliendo. En este caso es un ascensor, pero podemos imaginarnos que esto es una máquina herramienta, que esto es una cinta transportadora, que esto es cualquier producto en el que el comercial podría ver una animación en directo que directamente le validara el producto, que dijera, pues bueno, lo estoy viendo y justo es lo que estaba viendo, ¿vale? Bueno, un hueco de ascensor podría tener un cuarto de máquinas, ¿vale? Ahí lo tenemos, es una sala donde podríamos poner la maquinaria si existiera dicha sala. Pues todas las dimensiones del cuarto de máquinas, al igual que las del hueco, como vais viendo, se van actualizando en directo, ¿vale? Incluso la posición la podría poner más arriba en función del suelo o directamente situarlo encima del hueco, que es una de las opciones que más se utilizan.
Podría alinearlo y decirle, bueno, alineámelo a la izquierda, ¿vale? Y alineámelo a la parte frontal para que esa es la posición, ¿vale? Y ponme la puerta a la derecha, ¿vale? No vamos a perder mucho tiempo en estas opciones, ya veis que las opciones son muchas y muy potentes. En nuestro caso, nuestra instalación no va a tener cuarto de máquinas. Y lo mismo con los pilares. Para los ascensoristas, un hueco cuadrado perfecto no suele ser muy común ni suelen tener problemas. Pilares, entonces, pues lo mismo podríamos añadir pilares, podríamos añadir la posición y colocarlo aquí o colocarlo detrás, ¿vale? Seríamos, ¿vale? Y así tendríamos un poco nuestro hueco, ¿vale? Una vez que tuviéramos nuestro hueco, como decía, terminado, podríamos seguir avanzando. Vale, vamos a elegir el modelo del ascensor que vamos a poner. En este caso va a ser un pórtico. ¿Qué normativa vamos a colocar? Pues aquí tenéis todo el rato a la derecha una barra en la que podemos ir viendo, como resumen, veis cada uno de los cambios que voy haciendo. Cambiar de normativa puede significar un cambio técnico, pero es que puede significar un cambio de precio. Entonces, aquí podemos ver el precio final del ascensor con todo el desglose total y un cambio de normativa vemos cómo puede afectar al precio final. Las dimensiones de las cabinas nos las ha dado el hueco, lo que sí podemos cambiar es la P, ¿vale? Podríamos cambiar la velocidad, el P más Q es automático, todos estos datos siempre aquí actualizados al instante, y nos definiríamos las puertas. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos una simplificación de un replanteo. Quizá con estos datos sea suficiente para saber si la oferta es buena y si todo lo que queremos colocar nos cabe. Entonces podríamos configurar la puerta frontal, en este caso, bueno, una puerta telescópica de 800 de paso libre, ¿vale? Que abra hacia la izquierda, por ejemplo. Ahí la tenemos. Y en la puerta trasera, pues para ver cómo la cabina es dinámica, pues voy a colocar unas puertas verticales. ¿Vale? Podemos ver cómo el replanteo, bueno, disponemos aquí de un zoom por si lo estamos manejando desde un iPad, desde un móvil o desde alguna aplicación en la que igual no se ve lo suficientemente bien. Y hemos visto cómo las puertas han aparecido aquí y han vuelto a afectar el precio del ascensor. Disponemos 4 puertas frontales y una puerta trasera. Y automáticamente después nos vamos a configurar nuestra cabina del ascensor. Para configurar la cabina del ascensor disponemos de una serie de decoraciones estándar por el configurador que hemos hecho, por aquí aparecerían todas las necesarias. En este caso hemos simplificado a 3 parámetros. Podríamos modificar el techo de la cabina. No quiero ser repetitivo, pero cada cambio que hacemos podréis ir viendo cómo nuestro precio de completo va cambiando. Podríamos cambiar el suelo o el pasamanos y simplemente el cambio de pasamanos supone un cambio de precio y ahí lo tenemos en directo. Es decir, en directo el comercial puede decidir qué pasamanos le interesa más simplemente por el precio. ¿Vale? Bueno, pues tenemos diferentes tipos de cabinas y voy a poner una panorámica, por ejemplo, ¿vale? Con el suelo azul y con este pasamanos. Bueno, pues esto es lo que hemos decidido. Y hasta aquí sería un poco la parte necesaria para la oferta. ¿Qué hemos añadido en este configurador? Pues hemos añadido un poco el tema técnico. ¿Por qué? Porque ahora veréis que el chasis de un ascensor no tiene por qué conocerlo el comercial, pero el configurador que hemos realizado ha limitado las opciones solo para que la persona que rellena los datos no tenga más opciones que el que necesita. Entonces, ¿qué hacemos? Pues en la parte técnica le dejamos solo elegir las opciones necesarias. En este caso, solo va a poder elegir el limitador de la cabina. Pero bueno, es una herramienta comercial que podrías hacer que por este dinero te llevaras una venta. Lo pude con la bancada. En este caso, el motor es una parte fundamental del ascensor. ¿Y qué nos ha podido parecer interesante? Pues ver el plazo de entrega y el precio del motor en directo. Es decir, yo entre poner este motor y colocar este, puede que me cambie el precio y el plazo. Y puede que me esté llevando un pedido por una semana de entrega o por un precio. Incluso puede que penalizando un pelín el precio pueda ganar un pedido simplemente por el plazo. Entonces, todos estos tipos de informaciones se podrían tener todo el rato en la pantalla en los sitios que más nos interesan. En el caso de los cables, el comercial no tiene por qué saber cuántos cables poner. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le añadimos aquí una pestañita, ¿vale? ¿Y qué acabamos de traer aquí? Pues acabamos de traer los cálculos normativos. Si no sabemos cuántos cables poner, vamos a calcularlo y que nos lo diga la aplicación. Bueno, esta es la parte un poco más técnica, que en este caso es del ascensor, pero que como ya ha comentado Pablo, esto es adaptable a cualquier parte técnica de cualquier producto. En este caso, pues estamos siguiendo la directiva, la normativa 8120 de ascensores, pero puede seguir cualquier tipo de reglas técnicas. Entonces, en este caso, pues aquí tenemos todas las variables que necesitamos para el cálculo de cables. En principio tenemos el modelo de cable, número de cable, polea, tipo de garganta, el abrazamiento,
con defondes, ISNUs, etcétera, todo lo necesario para calcular la adherencia y factor de seguridad de los cables. Bueno, comentar antes, que comentaba Pablo, también que tenemos el plazo de entrega, ahí se señalaba, la bancada se escoge automáticamente porque cada motor, pues en este caso, solo va a mostrar, la bancada que muestra es la que manda el motor, que las otras bancadas, por supuesto, que no sea compatible, para guiar a la persona que está haciendo a que no se equivoque. Y bueno, tenemos el plazo de entrega. Y a la derecha, donde tenemos el resumen de precios, también tenemos un resumen de plazos. Entonces, por parte del ascensor, como pueden ser la bancada, chasis, y dependiendo de todo lo que se cambie, pues van alterando el plazo total, que podemos ver abajo, del ascensor, según las opciones que se vayan introduciendo a lo largo de todo el proceso de generación del pedido. Entonces, bueno, pues, Pablo, si te parece, pues sacamos un cálculo con 3 cables para que vean. Y ahí tenemos un resultado que, en este caso, con 3 cables, pues no. Sí tenemos adherencia, pero no tenemos el factor de seguridad, pues es inferior al que tenemos. Ponle 7 cables, Pablo. Ya hacemos un cálculo nuevo. Y aquí tenemos, pues, que sí nos da el cálculo correcto, con lo cual podemos dar por válido ese número de cables, de lo cual lo continuaremos para el resto de opciones. El modelo de chasis de contrapeso volverá a pasar como antes. No vamos a dejarle elegir el modelo de chasis de contrapeso. Sí, por ejemplo, podría ser interesante elegir la entrega del contrapeso. Y como todo el rato estamos comentando, cada cambio, pues la decisión afecta al precio, incluso el porcentaje de contrapesado, obviamente, afecta al precio. ¿Vale? Cuando llegamos a las guías, que es otro de los talones de Aquiles de los configuradores, pues vuelve a pasar lo mismo. Tenemos una entrada de datos muy sencilla para comercial, pero si comercial quiere estar seguro de lo que está pidiendo, volvemos a activar el modo avanzado y volvemos a tener aquí toda la normativa. No hace falta que el usuario conozca la normativa, pero quizás se sienta más seguro si al elegir el número de fijaciones y la distancia entre el modelo de guía y la distancia entre fijaciones, si yo lo doy a calcular y en 10-15 segundos tengo un análisis de la normativa completo que me valida, quizá una persona sin el conocimiento adecuado al menos se sienta tranquila y sepa que está apretando. Para la gente experta en ascensores, pues tenemos aquí la normativa completa con los 2 casos, ¿vale? Y esto, lo mismo como ha dicho José María y como ha dicho David, esto sería para cualquier normativa de cualquier producto, ¿vale? Lo que confirmamos con esto es que este selector automáticamente hace que el comercial tenga la capacidad de seleccionarlo con seguridad. Después nos iríamos a los componentes del hueco, ¿vale? Disponemos de tipos de anclaje, ¿vale? Los amortiguadores del ascensor no van a poder seleccionarse. Lo que sí le estamos aquí contando al usuario es el porcentaje al que está trabajando. Quizás es un dato importante para saber, pues al menos, cómo van a funcionar nuestros amortiguadores. Luego la cartelería del hueco. Todos estos datos siempre decir que quizá a algunos os parezca irrelevante tener que elegir los que deberían ser automáticos, pues podrán ser automáticos. Este está siendo un ejemplo en el que estamos viendo qué opciones cambiar, ¿vale? Y el tipo de armario, pues lo mismo. Y una vez que tuviéramos todo nuestro contenido, pues nos iríamos a ver la lista de materiales. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Pues tenemos la lista de materiales completa de todo nuestro extensor. Todos los componentes, ¿vale? En el que tenemos un detalle y un desglose completo de los precios de cada uno de ellos, así como de los plazos de entrega, ¿vale? Si queremos ver cada uno de ellos, si queremos validar, hacer un chequeo en aquellos componentes en los que había cierta duda, pues aquí tenemos todo. Y podemos verlo, como veréis aquí, el precio con y sin montaje, porque el montaje en un ascensor es uno de los... De hecho, tenemos alertas por todos los sitios para que nadie se equivoque. Es uno de los factores fundamentales, lo mismo que con los plazos. Podemos ver el montaje con o sin plazo, los plazos, disculpa, con o sin montaje. Y otra cosa muy interesante que disponemos aquí es que podemos ver el precio total del ascensor, incluso comparado con precios parciales, para ver cuánto nos puede costar la bancada, cuánto nos puede costar el chasis, cuánto nos puede costar las guías, etcétera, ¿vale? De esta manera, una persona puede validar rápidamente que con los cálculos más o menos mentales que tenía el pedido, pues que todo va bien, incluso contra el sistema. ¿Vale? Cuando todo esto está validado, ya tenemos todo hecho, pues ya nos falta obtener los entregables. Entonces, para este ejemplo, ¿qué entregables nos han parecido adecuados? Pues, por ejemplo, pulsando este botón, en apenas unos segundos, como veréis. En C, comprobar decisiones pedidos, es donde nosotros hemos decidido que vayan a ir los entregables. Disculpa, espero que lo repito en un momentín. Aquí es donde se ha generado nuestro pedido prueba Gobinar, como habéis visto aquí, ¿vale? Y aquí es donde vamos a dejar toda nuestra información para que esto
En este caso, si hay configuradores, podríamos ir a un servidor, podríamos escribir donde quisiera. En interno, aquí se ha generado el escándalo automáticamente. ¿Vale? Aquí lo tenéis, en un archivo Excel. La cabecera con los datos principales del escándalo y el escándalo completo de todos los componentes del ascensor, los precios. El descuento, que si recordáis, era un 25% y el precio final. Del mismo modo, en unos muy pocos segundos podemos obtener una oferta fiable y bastante visual y bastante útil. Ya veis que esto es en directo y los tiempos son también en directo. Si yo voy a mi carpeta pedidos, dentro de prueba webinar ha aparecido la carpeta comercial y dentro de la carpeta comercial dispongo ya de mi PDF, ¿vale? Y aquí tenéis la oferta comercial. Pues tenemos todos los datos del cliente que he seleccionado, que es Cibermática en nuestro caso, los datos de la oferta, ¿vale? Pues todo lo que he rellenado, el descuento, el precio total. Un desglose general de todo lo que lleva el ascensor, todo lo que hemos seleccionado, todos los datos principales para la oferta. Y finalmente hemos añadido pues, un esquemita del replanteo del ascensor y una foto de la decoración de la cabina, ¿vale? Y con esto podemos ver que la oferta se puede dar por esto podemos entregárselo directamente al cliente para que valide nuestra solución, ¿vale? Del mismo modo, ahora está cada vez más en boga el tema del 3D. Entonces, ese 3D con el que hemos estado jugando antes, ¿por qué no vamos a exportarlo y enviárselo al cliente? Esto quizá parezca que no tiene sentido, pero como herramienta comercial, quizá mientras te estoy realizando y fabricando el ascensor, pues mira, te estoy entregando un 3D que tú con un doble clic en una aplicación gratuita de DriveWorks, pues puedes abrirlo, ¿vale? Aquí lo tenemos, puedes jugar con él y pues puede el cliente, mientras yo le estoy fabricando el ascensor, pues tiene aquí su ascensor para verlo, para validarlo, se lo colgamos en la web o lo que queramos en cada cosa, ¿vale? Y del mismo modo, pues puede salir en STL, en OBJ, en BIM, si fuera necesario, y simplemente como píldora de cara al futuro, en este caso nos hemos quedado en la parte comercial, pero bueno, tendríamos aquí el botón de planos, que lo que nos haría es vincular los DriveWorks automáticamente con SolidWorks. Le daríamos al botón, nos mandaría todos los entregables de fabricación a SolidWorks y en unos breves minutos podríamos tener todos los planos de nuestra instalación, lista de materiales de XP. En este caso hemos hecho una prueba para que veáis y aquí podemos ver planos de fabricación, pues de montaje o de conferencia. En este caso, como os digo, esto no está vinculado para esta presentación, pero podría estarlo para aquí. Y una vez que hemos terminado, pues yo guardaría mi pedido, el botón de guardar, ¿vale? Y aquí tengo mi pedido, aquí tengo todos mis documentos por si los quiero volver a ver en cualquier momento. Y en el histórico voy llevando aquí todos los pedidos que llevamos. Pues puedo ver los pedidos que hemos hecho, quién han sido los clientes, qué precio tienen, puedo ir a buscar mi pedido por el cliente y, por ejemplo, el que acabamos de realizar ahora, que es este último, en cualquier momento si el cliente realiza una modificación, lo tengo aquí guardado, puedo volver y dándole fácilmente a editar, vuelvo a entrar y aquí tengo todo mi pedido, esperando para realizar cualquier modificación. Pues, por ejemplo, que nos piden que haya una planta más en el ascensor porque el edificio ha crecido. Pues en breves segundos puedo venir a plantas, podría elegir 5 plantas y ahí lo tenéis. Y podría venir a documentación y volver a generar el escandallo y veremos cómo ha cambiado el precio, cómo el precio es el nuevo. Podría volver a guardar y podría volver a cerrar la herramienta.